Saludos, don Pedro Muñoz, saludos a toda la audiencia que nos está viendo y escuchando a través de las diferentes plataformas. Don Pedro, muchas gracias por invitarme a su nido, a su fracción, para que le pueda entrevistar a propósito del cierre de año calendario. Bueno, Esteban, la verdad es que usted es un entrevistador muy acucioso y yo quería tener a alguien que pudiera tener así un debate conmigo, así que más bien el agradecido soy yo. No, muy amable, don Pedro, por sus palabras. Este ha sido un año atípico a todas luces, ha sido un año en el que nos hemos encontrado con una situación global que ha afectado las economías de todo el mundo, valga la redundancia, y hay mucho que decir. Creo que para todos ha sido complicado, ¿verdad? A todos se nos ha complicado la vida de una forma o de otra. Hacer la observación que a propósito de la pandemia, pues estamos manteniendo la distancia social correspondiente, ¿verdad? Y para un tema de mejor comunicación, pues nos quitamos las mascarillas. Don Pedro. En general, nos quitamos las mascarillas para tener esta conversación. Muy bien, esa es la idea, hablar sin máscaras. Exacto. Me gusta ese concepto. Así es. Don Pedro, el cierre del año calendario, que no es lo mismo que el cierre del año legislativo, ¿qué balance hace usted al final de estas últimas semanas de diciembre sobre la gestión legislativa, tal vez? Ha sido una gestión legislativa atípica porque la pandemia le dio más poder de la cuenta al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo abusó de ese poder más de la cuenta y además, teniendo el Poder Ejecutivo todo ese poder, lo dilapidó con falta de liderazgo para sacar este país adelante. A mí me duele mucho la falta de liderazgo del presidente de la República. Este país le dio prácticamente un cheque en blanco, marzo, abril, mayo, parte de junio. Estaba empoderado, el país confiaba en él. 3 meses después, julio, agosto, septiembre, había absolutamente dilapidado todo ese capital político por falta de liderazgo. No pudo tomar las decisiones adecuadas. Quienes tuvimos una voz crítica en abril, en mayo, en junio, fuimos criticados porque estábamos diciendo que las cosas no estaban funcionando bien. Ellos se engolosinaron, el gobierno se engolosinó con las famosas cadenas del mediodía y una vez más se fueron por lo estético en lugar por las cosas de fondo y las estructurales. Hoy, en diciembre, a mí me duele el tiempo perdido. Usted sabe que lo único que no se recupera es el tiempo, es implacable. Y el gobierno, por su falta de liderazgo, perdió el tiempo y hoy estamos con el agua más al cuello que nunca durante mis 52 años de vida. Sin embargo, don Pedro, usted habla de un empoderamiento excesivo del Ejecutivo. ¿Cuánta responsabilidad lleva la Asamblea Legislativa en ese exceso de empoderamiento? Porque volvemos a lo que se ha discutido, o sea, los diputados de la fracción oficialista no llegan a 11 y se debaten en convenios y en acuerdos coyunturales para avanzar en sus agendas. Pero el PAC, como PAC en la Asamblea Legislativa, casi no pesa el número de diputados. Y los diputados tienen instrumentos como las comisiones de control de ingreso y gasto, las comisiones especiales investigadoras. Han hecho su show político de alguna forma con el tema de las mascarillas de la caja. ¿Qué le falta a la Asamblea para que tenga un mayor control? El gobierno ha tenido la complacencia de Liberación Nacional. Me pongo nombres y apellidos y le contesto concretamente. Durante los primeros meses de la pandemia estábamos sesionando, recuerdo, en el Museo de los Niños. Eso no era un congreso, ahí no había debate, no había control político. Llegaban los proyectos de ley, la prensa era sumamente crítica con quienes pretendíamos casualmente ser analíticos. Y, por ejemplo, recuerdo cuando me tocó votar en solitario en contra del aumento de las penas de la ley de tránsito, que luego castigaron tanto al pueblo de Costa Rica. A través de ese aumento en las penas, que subieron las penas monetarias, quitaban las placas, quitaban puntos.
el gobierno logró arrodillar a los costarricenses. Quiero decir una cosa muy clara, en esa ansia de poder por parte del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, con las peores intenciones posibles, pretendían llevarnos a la desesperación. Querían ellos, y especialmente el presidente de la República, que los costarricenses viviéramos de la limosna. Yo me siento muy contento y muy orgulloso, después de haber andado por todo el país, hablando con costarricenses, que los costarricenses me dijeron y me enseñaron: nosotros no queremos limosna, nosotros queremos trabajar. Así de claro, decían. Recuerdo perfectamente en Jacó, por ejemplo, hablando con los artesanos, con los instructores de surf, les cerraron las playas, fue una de las luchas que dimos. Ellos nos decían: nosotros no queremos la limosna del gobierno, nosotros no queremos el bono proteger, nosotros queremos trabajar, nosotros queremos sentirnos útiles a esta sociedad. El interés del gobierno era empobrecernos, cerrar nuestros comercios, impedirnos trabajar. La Asamblea Legislativa le votó a favor el aumento de esas sanciones. Y ese es el crimen más acabado que se ha hecho en este año. Si usted me dice así, lo bueno, lo malo y lo feo, sí, ¿verdad? Lo más feo de este año, desde el punto de vista legislativo, es ver cómo una Asamblea Legislativa le aumentó irracionalmente las sanciones a una ley de tránsito para arrodillar al pueblo de Costa Rica. Sin embargo, don Pedro, no podemos omitir, y no quiero aparecer como un defensor del gobierno, ni mucho menos, no es el afán acá, pero de alguna manera la pandemia era algo completamente nuevo para todas las personas. Sin lugar a dudas. Generaba mucho miedo. Sin lugar a dudas. Y sin lugar a dudas, como dice usted, las acciones que se tomaron de alguna manera sí fueron interpretadas por un sector de la población como una manera de proteger a la ciudadanía de la exposición generalizada y un contagio masivo, al punto de que en el primer trimestre, a propósito precisamente de la pandemia, hubo un levantamiento de la imagen del gobierno, del ministro Salas en particular y del Carlos Alvarado, también ahí jalado por esa gestión del Ministerio de Salud con Román Macaya. Luego empieza el desgaste, y el desgaste hace que se caiga estrepitosamente de nuevo la imagen del gobierno. Llegan los temas a la comisión investigadoras, como los temas de las mascarillas, los temas de los manejos al interno de la caja, las contrataciones. ¿Qué falta para que las fracciones legislativas, ustedes como diputados, sean vistos realmente como los referentes de la ciudadanía y como los representantes de esa ciudadanía? Porque también surgieron bloqueos, hubo meses donde la inseguridad social a partir de la violencia en las calles y las manifestaciones, cuando ya la gente reventó por el tema económico, tampoco se sentían tan respaldados como dice. El gobierno de don Carlos Alvarado le mintió al pueblo de Costa Rica. El pueblo de Costa Rica es sumamente inteligente, sumamente sensible y perspicaz. En el momento en que el pueblo de Costa Rica se da cuenta de que todas esas políticas estaban basadas en mentiras, la situación se le revierte al Poder Ejecutivo. Fue más perspicaz y más inteligente el pueblo de Costa Rica que la misma Asamblea Legislativa. De hecho, la Asamblea Legislativa es la representación del pueblo y es como una caja de resonancia, pero primero el pueblo se manifiesta. Recuerdo en agosto, en las sesiones extraordinarias, cuando algunos pocos nos atrevimos a votar en contra del préstamo rápido del Fondo Monetario Internacional, cómo había una gran duda por parte, por ejemplo, de la prensa de si eso era lo correcto. Pero ya el pueblo estaba sintiendo la mentira. Ya el pueblo sabía que la restricción vehicular no tenía sentido. El pueblo sabía que andar en transporte público no era más seguro que andar en motocicleta. Hay 350,000 motocicletas que fueron sujetas a una restricción vehicular. El pueblo sabía que no tenía sentido que se abrieran los moteles y que no se abrieran las iglesias. El pueblo sabía que no tenía sentido que nos obligaran a hacer fila
para montarnos a los buses, porque había no solamente que andar en bus, sino que además había un aforo que no tenía sentido. Entonces las filas de gente se hacían en las paradas. Y muy largas. Y muy largas. Y llovía. Y llovía. Y la gente se apretaba. Y la gente se apretaba. La gente sabía que no hacía sentido que los parques estuvieran cerrados, y entonces usted pasaba frente a un parque y usted veía a la gente amontonada en el perímetro del parque, no se podían sentar en los pollos y la gente no podía entrar. La gente sabía que no tenía sentido que las playas anchas e inmensas de Costa Rica estuvieran cerrados y todo ese espacio abierto estuviera vedado a los costarricenses, pero que entonces nos obligaban a montarnos en un bus. La gente se dio cuenta de eso. El asunto comienza a cambiar y la oposición comienza a despertarse en la Asamblea Legislativa en el momento en que borrachos de mayor poder, el presidente de la República trata de meternos un montón de impuestos, después de que ya en agosto nosotros habíamos dicho no a más empréstitos internacionales y no más impuestos, y borrachos de poder, entonces tratan de meternos unos impuestos casi hasta por respirar. Eso es lo que pretendía don Carlos Alvarado. El pueblo se manifiesta y en ese momento cambia la situación política en la Asamblea Legislativa. Se comienzan a rechazar presupuestos extraordinarios. Eso, ¿verdad? ¿Es así? Así es. Así es. Se hace un recorte del presupuesto ordinario en contra del Poder Ejecutivo, se vuelve a unir la oposición, eso también volvió a suceder. Y ahora, recientemente, ayer, se rechazó una dispensa de trámite para un préstamo rápido que quiere el otro crédito por 250 millones. Entonces, así es, pero hay que aplaudirle al pueblo, de Costa Rica, a la gente de Costa Rica. Ellos fueron los que se dieron cuenta que las mentiras del gobierno existían, que las políticas no estaban sustentadas en estudios técnicos y que nos mentían en esas ruedas de prensa una vez y otra vez. Y yo le comprendo y soy consciente de que usted y algunos diputados de la fracción de la Unidad Social Cristiana y de otras fracciones hacen señalamientos, y esos señalamientos pues sí salen a la luz pública a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, pero no le terminan de creer a la clase política, no termina de hacerse un clic con la ciudadanía. ¿A dónde está ese clic de parte suya? ¿Dónde ve usted una posibilidad real para que el diputado o la diputada sea respetado por la gente, para que la investidura de un diputado no se vea tanto como un asunto que en cualquier momento puede salir en las páginas de judiciales y no solo en las páginas de política? El clic se hace hablando con la gente, explicando, escuchando. La experiencia más linda que yo tuve este año es que a partir del 1 de mayo yo me tiré a las calles, me tiré a las carreteras, viajé por todo el país, estuve en todas las provincias, estuve en la zona costera, estuve en Arenal, estuve en La Fortuna. Es hablando con los costarricenses donde uno hace ese clic, pero además donde uno se alimenta de lo que verdaderamente está pensando la gente. Ya le hablé de lo feo, ¿verdad? Claro. Ahora le voy a hablar de lo bonito. Lo bonito, lo más bonito de este año fue que en medio de la pandemia yo me tiré a la calle y anduve por todo el país hablando con la gente, enriqueciéndome del sentir de la gente, y la gente me dijo, como lo que yo le decía al principio, no queremos limosna, queremos trabajar. La gente nos dijo, no apruebe los préstamos porque no hay cacao y no puede haber chocolate sin cacao. Eso la misma gente me lo ha explicado a mí. La gente me dijo, nos quieren ahora clavar los impuestos. Sí. Fue la misma gente, y esto estamos hablando antes de las manifestaciones de Rescate Popular, o como quiera que se llame. Rescate Nacional. Los costarricenses entienden lo que está pasando. ¿Y no es que usted aprovechó para hacer campaña electoral, don Pedro? Yo aproveché para entender mejor el sentimiento de los costarricenses. ¿Y su futuro electoral dónde está, don Pedro? Mi futuro electoral está donde los costarricenses quieran. A mí no me preocupa decirle a usted, decir en cámaras,
que me encanta este trabajo, lo hago con orgullo, me levanto feliz en la mañana, me siento energizado, hablar con la gente, estudiar, proponer, defender proyectos de ley que son buenos para los costarricenses, defender causas, me encanta. A mí no me da vergüenza decir que me gusta trabajar en la política, no me da. ¿Me gusta ser diputado? Me gusta ser diputado, fui regidor de la Municipalidad de Liberia, me gustó, fui presidente del Partido Unidad Social Cristiana, me gustó, me gusta servirle a la gente, me gusta lograr cosas para los costarricenses, me gusta servir. A mí no me da... ¿Y le gustaría ser presidente de la República? Me gustaría ser presidente de la República, sí, me gustaría servirle a los costarricenses desde cualquier trinchera. Yo me veo ya a los 75 años retirándome en mi natal Liberia como regidor o como alcalde. Yo me veo al final de mi vida. ¿Hasta el final de su vida? Hasta el final de mi vida. Dios me ha premiado, este país me ha premiado, me ha dado educación, me ha permitido formarme, así que mis estudios y los talentos que tenga están para servir. Ahora, usted tiene vocación política claramente y dice vocación de servicio y no tengo por qué no creerle jamás. Hay condiciones. Decía Oscar Arias hace 6 años, cuando iba terminando el gobierno de Laura Chinchilla, que este era un país ingobernable. También lo decía cuando iba cerrando su segundo periodo en 2010. Hay condiciones para generar un plan de gobierno con la crisis de partidos políticos que vive este país. Hay condiciones para decir, yo quiero hacer esto por este país, entendiendo que no lo va a poder hacer solo, porque la fracción de la Unidad Social Cristiana tiene casi 20 años de no pasar de 9 diputados. El partido de gobierno no alcanza más de 17 diputados históricamente. Hablo del PAC en el anterior gobierno, ahora ni menos. Liberación Nacional, la última vez que llegó a más de 20 diputados, llegó a 24. ¿Hay condiciones, don Pedro, para esa gobernabilidad? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Y cómo? Vea, cuando yo fui regidor, yo le puedo decir que el 95% de los temas que aprobamos en la Municipalidad de Liberia los aprobamos por consenso. Lo recuerdo perfectamente. Ahora que he sido diputado, hemos logrado cosas que parecían imposibles. Cuando aprobamos la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, todo el mundo decía que no lo íbamos a poder lograr. Y después de que logramos la aprobación de esa ley, muchas instituciones, como el propio Poder Judicial, como el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, pretendía que la ley no le aplicara la regla fiscal al Poder Judicial, y a través de la Contraloría logramos que nadie estuviera por encima de la ley. Cuando yo denuncié penalmente a los magistrados de la Corte Suprema para decirle al país, la ley aplica para todos y es un tema de justicia, no se vale que los costarricenses de a pie tengan que pagar el IVA sin posibilidad de ninguna de escaparse, y que el presidente de la Corte, por ser el presidente de la Corte, pretenda que a la Corte y a los magistrados no se le aplique la ley fiscal y la regla fiscal. Demostramos que la ley era igual para todos, incluso para el presidente de la Corte Suprema. Cuando los sindicatos de salud se fueron a huelga, se murieron como 8 personas, y llegó el presidente de la República y firmó un acuerdo espurio con los sindicatos de salud para que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas no les aplicara. Fuimos a la Contraloría General de la República para que anulara ese ilegal y espurio acuerdo. La Contraloría, la institucionalidad de este país resolvió, y todos los costarricenses respiramos y dijimos, mira, hay justicia en este país, la ley aplica para todos. Entonces, yo creo que si hay gobernabilidad, creo que esa gobernabilidad debe construirse. Le doy otro ejemplo. Este año, en esta rendición de cuentas que usted me permite hacer, construimos una ley de empleo estatal con los sindicatos, con las cooperativas, con las asociaciones de desarrollo, con los empresarios. El problema de la política es cuando se quiere hacer dentro de 4 paredes únicamente. La política debe construirse con la gente, debe construirse con los sectores,
debe ser saliendo de la Asamblea Legislativa. Y de nuevo, todavía estamos, yo creo, en el capítulo de lo bonito del 2020, perdón. Lo bonito del 2020, lo que me trajo, como dice la canción, lo que me trajo este año fue la posibilidad de salir a la calle, de salir a las playas, de salir a las montañas, de hablar con la gente, de tocar la gente y de aprender del alma costarricense, y de construir con ellos, incluyendo los sectores, incluyendo los sindicatos, incluyendo las cooperativas. Cuando yo llegué a tocar la puerta, por ejemplo, en el tema cooperativo, yo sé que es un tema que es cercano a usted. Tuve una conversación muy linda con las cooperativas. Me dijeron, es que nos quieren meter impuestos. Y yo le digo, ustedes me han oído a mí decir, no más impuestos. Y ustedes me han oído a mí decir, no impuestos a las zonas francas. Yo no puedo sostener no más impuestos, no puedo decir no impuestos a las zonas francas y venir al mismo tiempo a decir impuestos a las cooperativas. Si aquí lo que queremos es nivelar la cancha, nivelemos hacia arriba, no nivelemos hacia abajo, ¿verdad? Si yo voy a defender que no se le pongan impuestos a las zonas francas, y por ejemplo hoy estamos celebrando, estoy contento, otra nota positiva para esta entrevista, regresan nuevos trabajos a Intel de Costa Rica, sí, gracias a las zonas francas, gracias a que hay muchos que hemos defendido no más impuestos y no impuestos a las zonas francas. Bueno, si yo defiendo no impuestos significa también no impuestos para las cooperativas. Y esa fue una conversación muy linda que tuve con las cooperativas y donde encontramos una compenetración. Pero eso se construye hablando y saliendo de las cuatro paredes de la Asamblea Legislativa. Listo. Sin embargo, dentro de su fracción, una diputada muy cercana a usted que ejerció la cojefatura de fracción de la Unidad Social Cristiana, María Inés Solís, dice que sí, impuestos a las cooperativas, siendo ella de un cantón cooperativizado como San Carlos. La diputada Solís más bien reclama y es agresiva en su retórica de que se tienen que gravar las cooperativas, a pesar de que yo coincido con usted en lo personal, de que gravar a las zonas francas es gravar al trabajo y va a espantar esas fuentes de trabajo. Y coincido con usted también en que grabar a las cooperativas es grabar al trabajo y que va a quebrar a cooperativas, sobre todo pequeñas y medianas. ¿Cómo convive usted con esa retórica de fuego cruzado al interno del PUS? La política es una retórica de fuego cruzado siempre y eso es lo bonito. La próxima elección debería centrarse sobre temas de fondo, comenzando cuáles impuestos y cuáles cargas a la producción y al consumo hay que bajar para encender la economía. Ese debe ser el centro, debe ser la columna vertebral de la próxima elección. Este país no saldrá adelante si no bajamos impuestos, si no bajamos cargas a la producción y el consumo, y eso lo dejo planteado desde ya. Y yo le pido a Dios un regalo para el 2021. Le pido a Dios que la próxima campaña electoral sea sobre temas de fondo, sean temas serios, temas que permitan catapultar a Costa Rica hacia el futuro. Y en mi opinión, ahora, aquí, en diciembre del 2020, yo creo que ese tema es cuáles cargas y cuáles impuestos a la producción y el consumo vamos a bajar, y cuáles cargas y cuáles impuestos a la producción y el consumo no vamos a tocar y no vamos a subir. Ese debe ser el tema fundamental de discusión para el 2021, y si Tatica Dios nos está oyendo, que estoy seguro que nos está oyendo, que ese sea el tema central para el 2021. Sin embargo, no podemos omitir que aliados coyunturales de la unidad como Nueva República y la misma fracción oficialista del PAC y el mismo gobierno suelen meter temas ideológicos de índole moral y de situaciones personalísimas en el debate legislativo. Así es. ¿Qué tiene que hacer la Asamblea Legislativa discutiendo el minuto de silencio de los no nacidos, por ejemplo? Un tema como el aborto, ve uno diputados que no tienen
Por eso, comentando sobre estos temas y perdiendo tiempo. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para hablar de lo que es esencial, de lo que es fundamental. Y en mi opinión, eso pasa y arranca por cuáles deben ser los impuestos y las cargas a la producción y al consumo que debamos bajar. Cargas sociales, de una vez se lo digo. Si queremos salvar a la Caja Costarricense de Seguro Social, tenemos que bajar las cargas sociales. Pero quisiera que eso me lo explique en el próximo bloque. Perfecto. Porque, ¿cómo? Dándole menos plata a la caja, la salvo. Sin lugar a dudas. Lo dejo abierto. Gracias. Gracias, don Pedro. Retomamos la entrevista, esta conversación que tenemos y muchas gracias por seguir con nosotros y a las personas que se nos suman. Don Pedro Muñoz, usted dice, voy a buscar que se fortalezca la caja, pero también dice, voy a buscar que se disminuyan las cargas sociales. ¿Cómo le explica usted a la gente? El porcentaje de las cargas sociales. Yo utilizo una analogía que es la siguiente. Usted tiene un avión que viene en picada. Sí. La caja es un avión que viene en picada. Sí. Eso hay que decírselo a los costarricenses. Viene en picada. Cuando un avión viene en picada y el piloto quiere levantar ese avión, ve cuánta gasolina tiene en el tanque y le bota la gasolina para que el avión esté más liviano para poderlo levantar. Pero entonces usted me está hablando de hacer más pequeña la caja. No, yo le estoy hablando de quitarle peso a quienes le pagan a la caja. ¿Para qué? Para que esas personas inviertan más, contraten, y entonces, ya dijo, entonces, en lugar de despedir a un trabajador, va a tener a 2 trabajadores, va a contratar un adicional. Y entonces ahí es donde se da ese milagro de cómo con menos peso se puede levantar la nariz del avión. ¿Y quién nos garantiza que el avión no va a terminar de agarrar velocidad y estrellarse? Lo que yo le garantizo es que los números no mienten hoy y el avión viene en picada. Y que no hay nada que se haya hecho para que esa trayectoria cambie. Y la otra cosa que yo le garantizo es que hay 1 millón de trabajadores independientes, por ejemplo, que no tienen seguridad social. Yo le garantizo que hay 1 millón de personas que están deseosas de seguir trabajando y de que están deseosas de tener protección ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Ese millón de personas, a ese millón de personas es a quien hay que quitarle el peso de encima para que tengan la libertad de invertir, para que tengan la confianza de echar para adelante. Y eso se diversifican los sistemas de aseguramiento, porque efectivamente sí hay una carga muy pesada en el seguro personal, ¿verdad? En el seguro voluntario, pero también sabemos que hay esquemas que podrían afectar la capacidad de la caja de resolver con su liquidez. Es que la caja solo va a tener liquidez atrayendo gente, no ahuyentándolas. Hoy la caja lo que tiene es un bate de béisbol de metal con el que ahuyenta a la gente que se quiere acercar a la Caja Costarricense de Seguro Social. Lo que la caja tiene que hacer es abrir las puertas de par en par e invitar a los costarricenses para que se acerquen. Claro, pero le voy a decir una cosa interesante que me encontré en redes sociales recientemente. Alejandro Urbina, el exdirector de La Nación, publicaba en su muro de Facebook una reflexión sobre los aportes a la Caja del Seguro Social, y él decía: ahora yo soy pro caja, porque tuvo una condición de salud crítica, estuvo a punto de morirse, estuvo semanas internado en una unidad de cuidados intensivos, luego de que lo remitieran de un hospital privado. La vida se la salva la Caja de Seguro Social. Quiero decirle además que a mí la vida ya me la salvó la caja 4 veces, además, en el hospital de niños. Así que, entonces, don Pedro, entonces, a la caja lo que hay que hacer es allegarle recursos para que pueda seguir salvando vidas.
y los recursos no van a llegar vía endeudamiento. Los recursos van a llegar teniendo recursos frescos. Para que la caja subsista requiere de un sector productivo pujante, y hoy el sector productivo no está pujante. Necesitamos un sector productivo pujante para que las cargas sociales lleguen a la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Cómo es la estructura social, la estructura laboral a lo interno de la caja? Porque en este momento ustedes van a cerrar el año, este 2020 lo van a cerrar promoviendo un proyecto de ley que prácticamente corta todo lo que es el tema de pluses en el empleo público y que busca incluso reducir las convenciones colectivas. Y eso le puede generar un incendio, no solo en la caja, sino en toda la institucionalidad del país. Bueno, yo quiero decirle que yo creo que con el tema de las convenciones colectivas ya legislamos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y que ese tema no hay que tocarlo en este momento, para que estemos hablando con claridad. Pero hay juristas como Rubén Hernández y diputados desde las fracciones, sobre todo de Liberación Nacional, que insisten en que en esta reforma de empleo público también se vea, o por qué no en otro proyecto de ley, pues eliminar convenciones colectivas, modificar... No es mi posición, pero el frío no está en las cobijas. Lo primero que hay que asegurarle a la Caja Costarricense de Seguro Social son recursos frescos. Y no llegarán recursos frescos a menos de que bajemos el porcentaje de las cargas sociales, de que se pueda pagar cargas sociales de conformidad con el tiempo real trabajado. ¿Y ya tiene la iniciativa para hacer? Tengo 3 proyectos de ley que están planteados desde antes de la pandemia. Y la Caja Costarricense ha sido el mayor obstáculo, el peor enemigo de su propia salvación. Por eso considero que para el 2021 necesitamos bajar las cargas a la producción y los impuestos a la producción. Otro ejemplo, necesitamos bajarle el impuesto al diésel. El 42% de lo que usted paga de gasolina o de diésel es por impuesto. Usted va a sembrar un terreno, le echa diésel al chapulín. No ha llegado el chapulín al terreno, no ha arado el terreno, no ha sembrado la semilla, la semilla no ha germinado, la plantita no ha producido frutos, los frutos no se han vendido, los frutos no se han pagado y ya usted pagó 42% de impuestos. Sí, le entiendo. ¿Verdad? Entonces, ya no podemos ni siquiera hablar de reactivar la economía. Tenemos que hablar de encender la economía, y la discusión para el 2021 debe ser cuáles cargas y cuáles impuestos a la producción y al consumo vamos a bajar para encender la economía. Si no le entramos a ese tema, vamos a seguir estancados a donde estamos. Yo le comprendo, pero don Pedro, ¿cómo juega usted a quitarlos? Suena lindísimo, se lo juro. O sea, pagamos la gasolina más cara. Repítame eso, bajar los impuestos suena lindísimo. Claro. Dígame leyendo a la cámara, por favor. No va a negar que bajar impuestos suena lindísimo, pero en este país en este país nunca. Pedro, pero financian algo, los impuestos financian algo, y yo estoy enojado con el 42% que pago en la gasolina. Bueno, pero entonces pronúnciese al respecto. Pero sé que el 42% financia otros programas. Pero a más inversión con menor porcentaje va a recaudar más. Le voy a decir una cosa. Imagínese usted tiene una panadería. Mi mamá tiene una panadería. Excelente. Es más, yo saqué la patente. Excelente, ok. Sí. Cuando usted tiene unos bollos de pan que no se han vendido, ¿qué es lo que usted hace? Sí, claro, los rematan, se venden a promoción. Para que entren ingresos, ¿verdad? Sí. Usted no dice, voy a subir el precio de esos bollos de pan y así se van a vender más rápido. Yo le entiendo, pero... ya vio, la cámara no está viendo que le están brillando los ojos porque ya le cayó la peseta. Pero lo que le digo yo a usted es que ese 42% de impuestos que paga la gasolina se financian otros programas, muchos de ellos sociales. Claro, pero entonces se van a vender más litros de gasolina con un menor porcentaje, exactamente igual que los bollos de pan. No, pero... ahí sí le tengo que reclamar. Entonces dígale a su mamá. Contestar. Me hace el favor ahora, entonces usted llama a su mamá y le dice, mamá, la próxima vez que usted tenga el pan pegado, deje que se pierda. No, busca otra manera. Se hace budín. Bueno, pero... A ver, ¿qué podemos hacer con los impuestos
que ya no van a entrar al Estado. O sea, es que también estamos hablando de van a entrar porque va a haber más litros de diésel y más litros de gasolina, porque los agricultores van a querer sembrar más hectáreas de terreno. Así es como funciona. Y los agricultores van a querer sembrar más hectáreas de terreno también cuando bajen los precios de los insumos. Pero también cuando bueno, el mercado interno. Y le voy a contar un cuento feo del liberalismo, y no lo digo con un afán ideológico, sino una realidad pura y dura. Cuando negociamos como país el TLC con Estados Unidos, hace 13 años, no se generó una política de protección agropecuaria. Y actualmente estamos importando lo que nos comemos, comprándolo mucho más barato, claro que sí, pero en todas esas comunidades que usted recorrió en nuestro país, el agro está deprimido. ¿Qué le dice usted a los agricultores de cómo reactivar? Porque no es solo la gasolina, también es no tengo mercado. No, ya usted me contestó la pregunta. Tenemos que bajar todos los insumos. A eso casualmente es a lo que yo me refiero con bajar los impuestos y las cargas a la producción. Porque si pagamos diésel caro, agroquímicos caros, cargas sociales caras, entonces producir en este país es muy difícil. Pero si importo frijoles por debajo del precio del costo nacional, también estoy quebrando a los agricultores. Entonces bajemos el costo nacional, bajemos, ¿qué fue lo que no hicimos? Nosotros dejamos el costo pegado al techo, cuando lo que ya usted mismo acaba de definir es que tenemos que bajar el costo. Bajamos el costo permitiendo importar agroquímicos modernos. Aquí todavía estamos con fórmulas viejísimas, todavía estamos pagando altas cargas sociales. Para reactivar la economía vamos a tener que bajar todos los costos. Esa es la manera para encender la economía. Y de nuevo, vuelvo a hablamos de lo feo, hablamos de lo bueno, de verdad, y ahora hablando del futuro, yo le pido a Tatica Dios que nos permita tener esta discusión, porque es la manera de encauzar el país en la dirección correcta. Y le voy a decir otra cosa que también es importante que quienes nos ven y nos escuchan lo sepan. Yo hablo de estos temas porque soy hijo de agricultores. Es decir, yo no estoy hablando de esto por lo que yo aprendí en una escuela de derecho, que fue lo que yo estudié, o en algunas clases de economía. Yo sé lo que mis papás han sufrido a la hora de producir agropecuariamente. Yo sé lo caro que es comprar los insumos, y yo sé lo que cuesta sacarse la plata de la bolsa para comprar los insumos agropecuarios antes de siquiera haber producido. Y yo me recuerdo como que si fuera ayer a mis papás hablándome de esto cuando yo era solo un niño, al punto de que me convertí yo en la oveja negra y me hice abogado porque no quería nada que ver con la agricultura. Pero hoy este tema lo llevo aquí en el corazón porque eso fue lo que me amamanté de niño. No, pero entonces, yo le comprendo perfectamente, y creo que si le comprendo perfectamente, también usted me está hablando de una reducción del aparato estatal, porque al haber menos impuestos, pues hay menos dinero para que el Estado funcione. No, yo lo que le estoy hablando es de que aumenten los ingresos tributarios con una menor carga tributaria a través de una mayor inversión y a través de un mayor empleo. Sí, es una tesis liberal interesante. O sea, si dinamizo la economía, que sigue su propia madre en la panadería. Así es. Bueno, así es. Yo creo que valga el anuncio. Entonces, hagamos una cosa. Yo creo que esta entrevista la deberíamos estar haciendo ahí en la panadería de su mamá y le deberíamos estar preguntando a ella cómo es que funciona, ¿verdad? Sí, ciertamente. Pero entonces, para ir cerrando este tema y este capítulo, usted está en una posición interesante dentro de la Unidad Social Cristiana. Usted tiene aspiraciones electorales, pero le voy a hacer un dibujito muy rápido de la Asamblea Legislativa. Pedro Muñoz, Pablo Heriberto Abarca, en algún momento se supone que lo comentó, aunque lo niega. Carlos Ricardo Benavides, Roberto Thompson, Eduardo Cruikshank. Ahí me faltan. Le faltan 52.
¿verdad? Pero estamos hablando de estos 5. Pero le falta 52. Intención presidencial, ¿verdad? Incluso Franji Nicolás en algún momento. Por eso le digo, bueno, ya faltan 51. Sí. O sea, yo sé que todos quisieran, pero no todos tienen el perfil. Pero de los que tienen el perfil, contándolo a usted, sí, muchas gracias por las que me corresponden. O no, exacto, porque no necesariamente tener el anhelo es tener el perfil, eso es otra cosa. ¿Cómo juega una asamblea legislativa en el 2021 con 7 precandidatos presidenciales? De la misma manera como ha jugado la asamblea legislativa, no hemos dejado de trabajar y producir leyes y ponernos de acuerdo. Le acabo de dar algunos ejemplos de cómo incluso la oposición se puede unir para marcarle la cancha al Poder Ejecutivo, y yo espero también que para el 2021 eso siga sucediendo. Creo que ha sido una asamblea legislativa de altísima responsabilidad y yo tengo la confianza de que eso no va a cambiar en el 2021. ¿Y usted tiene la confianza de que la gente le va a tener confianza? Yo tengo la confianza de que la gente le va a tener confianza a quien se acerque a ellos. Yo voy a hacer ese esfuerzo. Yo tengo el compromiso de seguir haciendo lo que hice en el 2020, seguirlo haciendo en el 2021, que es estar cerca de la gente. Me parece que esa es la obligación número 1 y creo que eso es lo que corresponde. Pero le van a tirar tierra en la cara y le van a sacar la foto con Juan Carlos Bolaños, aunque fotos con Juan Carlos Bolaños casi todos los políticos de este país tienen, pero se la van a sacar. Claro. Le van a sacar su cercanía a Rodolfo Pizza en algún momento, les van a sacar a Los Ángeles en algún momento, estoy casi seguro, aunque ya es historia muy pasada. Todo eso es parte del juego. Vamos a ver. Tiene incluso relaciones personalísimas que a mí no me gusta tocar, usted sabe que no es mi estilo, pero ya Diario Extra se metió con su vida personal, su vida matrimonial. O sea, todo eso va a jugar. ¿Está listo para entrar en eso? Si yo quisiera comodidad, yo estaba muy cómodo ejerciendo el derecho. Ahí estaba súper cómodo. Si yo lo que quisiera es comodidad en la vida, me regreso al bufete. A mí no me iba nada mal, modestia aparte, como abogado. Y ahí lo hacía bien, modestia aparte. Y mis clientes estaban contentos, pero a mí me gusta el servicio público y no se puede servir sin sacrificio. Y yo estoy dispuesto a seguir haciendo sacrificio personal y poner el pecho para las balas. La función pública también requiere de valentía y yo creo que, modestia aparte, me gusta ser valiente y me gusta poner el pecho para las balas. Así que esa parte no me arruga, en lo más mínimo. Quiero decir que esa es la parte que menos me arruga. Bueno, pues, pero es la parte donde usted tiene que convencer con su cercanía, con su contacto, con su discurso a la gente, de que no es lo que otros van a decir que ustedes. La cercanía es lo que es fundamental y yo voy a seguir haciendo el esfuerzo de estar cercano a los costarricenses. Eso fue lo rescatable y lo lindo, lo muy lindo de este 2020 y fue tan lindo que yo voy a seguir en ese peregrinaje por Costa Rica. Antes de pedirle un mensaje final para la gente, quisiera que me comentara qué piensa de la posibilidad de una coalición de centro-derecha, a veces es más derecha que de derecha, donde entra Eli Feinsack, donde entra Mario Redondo, donde Rafael Ángel Calderón la está pidiendo, de hecho, al decir que la unidad ha cogobernado con el PAC. ¿Qué piensa de esa coalición donde mismos compañeros de su bancada, esos compañeros con los que usted almuerza los lunes, usted sabe que no solo tienen el cuchillo de cortar la carne en la mano? Pienso que para que un equipo pueda jugar y ensamblar un equipo tiene que haber una cancha, ¿verdad? No se puede decir vamos a hacer un remontado de 11 jugadores. Eso es lo que parece que va a salir. Por eso creo que la dinámica debe ser otra. Debemos construir la cancha en la que vamos a jugar. Usted puede jugar un partido de fútbol sin cancha. ¿Cómo se construye la cancha? Se construye hablando con la gente, trabajando con la gente, trabajando con los sectores. Yo le voy a decir una cosa. Si usted me hubiera hecho esta pregunta a principios de este año, yo creo que yo hubiera caído en el recurrente error de tratar de armar el rejuntado del equipo para ir a enfrentar un partido de primera división. Yo creo que no se puede poner la carreta por delante de los bueyes. Creo que lo primero es crear las condiciones, crear esa cancha. De lo que me dejó el 2020 casualmente es la construcción
de programas, de acciones, de acción política con los costarricenses. No podemos invertir el orden. Por eso estuve cerca de las cooperativas, estuve cerca de las asociaciones de desarrollo, estuve cerca del sector empresarial, estuve cerca de los sindicatos. Me llevé sorpresas lindísimas cuando llegué y toqué la puerta a los sindicatos y me abrieron las puertas de par en par. Ese fue mi aprendizaje del 2020. Hoy, en diciembre del 2020, soy una persona distinta a la persona en enero del 2020. Creo que todo el país, después de una pandemia, creo que nos ha obligado a reinventarnos a todos. Y yo creo que yo he tenido ese proceso de crecimiento. Y ese crecimiento lo he hecho a través de un peregrinaje por Costa Rica, de hablar con los sectores, de hablar con la gente. Y yo creo que ese debe ser el compromiso de todos los políticos para el 2021. Muy bien. No, Pedro, muchísimas gracias por la conversación. Lo dejamos con su audiencia. Yo me retiro de su casa. Gracias por dejarme venir aquí a moverle un poco. Muchas gracias. No esperaba menos. Ha sido. No, muchísimas gracias. La verdad que sí. Gracias a todos ustedes. Gracias.